Hola a todos, mi nombre es Wilmer Patiño y en este video les voy a hablar sobre qué es el producto punto. El producto punto es básicamente una operación que toma dos vectores y los convierte en un solo número. Suena simple, pero es una herramienta que es bastante poderosa, tanto en matemáticas como en muchas otras aplicaciones de otras ramas de la ingeniería, se podría decir. Hay dos formas principales de entender cómo funciona el producto punto. Primero tenemos la fórmula algebraica. La fórmula algebraica nos dice que si tenemos dos vectores, por ejemplo el vector A y el vector B, y estos dos vectores tienen el mismo número de componentes cada uno, lo que hacemos es multiplicar cada componente, ¿ya? Y después sumamos todas esas multiplicaciones para obtener el producto punto. Por ejemplo, si tenemos los vectores que están en dos dimensiones, simplemente multiplicamos las x entre sí, luego las y entre sí, y después sumamos esos dos valores. Y así se encontraría el producto punto entre dos vectores en R2. Luego está la interpretación geométrica, que es más visual. Aquí el producto punto se ve como el producto de las longitudes de cada vector multiplicado por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Y esto de aquí, como estamos usando el coseno, nos podemos dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, como estamos usando el coseno, nos podemos dar cuenta que si están alineados estos dos vectores completamente, o sea, es decir, apuntan a la misma dirección, el ángulo va a ser cero y por ende el coseno va a ser uno. Así que el producto punto es simplemente el producto de sus longitudes. Si son perpendiculares, en cambio, es decir, forman un ángulo de 90 grados, el coseno del ángulo va a ser cero y el producto punto también va a ser cero. Y por último, si apuntan en direcciones opuestas los dos vectores, el producto punto va a ser un número negativo. ¿Para qué nos sirve calcular el producto punto? En física se usa para calcular el trabajo que realiza una fuerza cuando mueve un objeto. Esto es importante porque si la fuerza no va en la misma dirección en la que va el movimiento, no toda esa fuerza va a contar como que si está haciendo una acción en ese movimiento, ¿verdad? Entonces el producto punto nos ayuda a decir exactamente qué cantidad de esa fuerza sí está actuando. También se usa para calcular ángulos entre dos vectores. Por ejemplo, si tenemos los vectores escritos en coordenadas, podemos reorganizar esta fórmula del producto punto para encontrar el coseno del ángulo y así fácilmente encontrar cuál es el valor del ángulo. Esto es súper útil en geometría y en física. Otro uso importante es para calcular las proyecciones que tiene un vector hacia otro vector. Para entender las proyecciones, nos imaginamos que tenemos dos vectores y uno de los vectores está haciendo una sombra que cae hacia abajo, digamos, en el otro vector. Y el valor de esa sombra sería la proyección. Usando el producto punto podemos calcular cuál sería la longitud de esa sombra, digamos. Esto es clave para saber qué parte de una fuerza está actuando en cierta dirección, como vimos en el ejemplo anterior en física. En, en gráficos por computadora, como en videojuegos o animación 3D, el producto punto se usa para calcular la intensidad de luz sobre una superficie, o sea, para poder hacer las sombras correctamente cuando se hacen gráficos 3D. Dependiendo del ángulo entre la luz y la superficie, un objeto puede verse más iluminado o más oscuro. Ahí es necesario el producto punto porque el producto punto nos dice qué tan, se- eh, qué tan grande es el ángulo que hay entre dos vectores. En aprendizaje automático, como en inteligencia artificial, también el producto punto se usa para medir la similitud entre vectores. Por ejemplo, cuando un algoritmo compara dos documentos o analiza patrones en imágenes, eh, la computadora no va directamente a ver las imágenes o va a ver los documentos y ve exactamente cuántos se parecen, sino que transforma los datos de ese documento en vectores y una vez convertidos en vectores los datos puede analizar qué tan similares son los documentos o imágenes entre sí.
En ingeniería industrial, el producto punto nos sirve para calcular la fuerza que realmente pasa por una viga o el esfuerzo interno que soporta una estructura. También se puede usar para calcular el volumen de una figura que es como un paralelogramo, pero en tres dimensiones. Se pronuncia paralelepípedo, así se dice, paralelepípedo. Usando el producto punto junto con el producto cruz, se puede calcular el volumen de esa figura. Y hasta en cosas más cotidianas podemos usar el producto punto, como en el ejemplo que vamos a ver, lo usamos para calcular ingresos o costos. Eh, digamos que tenemos una tienda de zapatos y esta tienda de zapatos vendió 350 pares de zapatos Nike y 275 pares de zapatos Adidas. Los Nike tienen un precio de $175 el par y los Adidas $250 el par. Entonces vamos a ver qué pasa si organizamos esta información en vectores. Creamos el vector S con las cantidades de zapatos vendidas, que son 350 y 275. Y creamos el vector P con las cantidades de los precios, que serían 175 y 250. Ahora, como resultado tuvimos el vector S y el vector P. Vamos a ver qué pasa si calculamos el producto de estos dos vectores. Cuando seguimos la regla del producto punto, que nos dice calcular x por x más y por y, obtenemos que el resultado va a ser 350 por 175 más 275 por 250. Y después calculamos las multiplicaciones, después la suma, y como resultado obtenemos 130,000. Entonces, el producto punto nos da $130,000, que como se van a dar cuenta es el ingreso total por la venta de esos zapatos. Este ejemplo nos muestra cómo el producto punto no solo se usa en cosas que son demasiado complicadas, pero como en física, sino que también nos puede ayudar en cosas simples como es calcular datos cuando tenemos dos grupos diferentes de datos. Por ejemplo, en este caso teníamos precios en un lado y cantidades en otro lado. Y pudimos calcular el costo total simplemente haciendo una multiplicación, realizando el producto escalar entre esos dos vectores. Eso sería todo por mi presentación. Muchas gracias por su atención.